Tifoidea. A ver. Producida por Salmonella Typhi y Paratyphi. Sin embargo, hay otros agentes infecciosos que me pueden dar cuadros muy similares a los producidos por las salmonelas, que también se llaman como una fiebre tifoidea o entérica. ¿Qué agentes me pueden dar cuadros parecidos? Yersinia enterocolítica y Campylobacter fetus. Campylobacter fetus y Yersinia enterocolítica me pueden dar cuadros de fiebre entérica o tifoidea, indistinguible de la fiebre tifoidea, mismo cuadro clínico. Ya saben que la transmisión de los gérmenes es entre humanos, ¿no? Es entre humanos por fecalismo, germen sensible al ácido, por lo que igual la comida tiene que ser bien contaminada, ¿no? Tifoidea, incubación 1 a 2 semanas y luego viene lo que es el cuadro clínico. ¿Cuánto tiempo me dura el cuadro clínico de la tifoidea? O sea, recuerda que muchas infecciones se pueden curar solitas, ¿no? No vas a tener siempre el germen contigo, ¿no? En un momento que muere el germen, pues, ¿no? Cumple su ciclo. ¿Cuánto tiempo dura el cuadro clínico de la tifoidea? Digamos que te mandaron a tu serum o a una campaña ahí en un pueblo recontra alejado, no tienes ningún antibiótico y te enfermas de fiebre tifoidea, pues, ¿no? Entonces tienes que esperar a que la enfermedad pase por sí sola, pues. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Más o menos 4 semanas, ¿ya? 4 o 5 semanas. Y la enfermedad se autolimita solita. Obviamente te puedes complicar y te puedes morir, ¿no? Pero también el cuadro puede autolimitarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clásico? Primera semana, fiebre, cefalea y dolor abdominal. Son los 3 síntomas más frecuentes de fiebre tifoidea. Fiebre, cefalea y dolor abdominal. Los síntomas más frecuentes de fiebre tifoidea. Mientras más semanas pasan de fiebre, o más días pasan, es más probable que sea el cuadro clínico, ¿no? Ya voy 4 o 5 días con fiebre, más probable que sea tifoidea, porque los cuadros virales suelen ser de 3 días nomás, ¿no? También que tenemos diarrea y o estreñimiento, pero es raro. Nunca planteen tifoidea en base a diarrea. No suele haber diarrea. Hepatoespleno, disociación, pulso, temperatura. ¿Qué pasa acá? Tienes fiebre, pero sin elevación de frecuencia cardíaca. Fiebre sin elevación de frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por una miocarditis que se da. Esa miocarditis evita que se eleve la frecuencia cardíaca. Temperatura 38, pero cardíaca está en 80. Ese signo no es patognomónico de tifoidea. Se ve también en leptospirosis, brucelosis, ¿no? Y no siempre se ve en 20% de pacientes. A la segunda semana, en 20% de pacientes se puede sumar un rash tífico, una roceola tífica. Se puede sumar, no en todos, solo en 20%. Es un exantema asalmonado en tórax y abdomen. Solo en 20% y eso también dura solamente 48 horas. O sea, aparece y desaparece. ¿Cuándo es que te complicas? Y te puedes complicar de manera importante en la tercera semana de enfermedad. 20% de pacientes también se complican. ¿Qué complicaciones me hacen? Varias, encefalopatía, shock, hepatitis, bueno. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es hemorragia intestinal, enterorragia. Les mencioné por ahí que las salmonelas les gustaba irse a las placas de Peyer, del ilion terminal. Las placas de Peyer las inflaman y las ulceran. Es un sangrado a nivel del ilion terminal, enterorragia, sangrado intestinal, que incluso a veces puede llegar también a la perforación. Entonces, ¿cómo puede ser tu cuadro clínico? Fiebre de 3 semanas más o menos, fiebre de 3 semanas, y a la tercera semana haces enterorragia. ¿Qué puede ser? Fiebre tifoidea. Pero la complicación es importante, tercera semana. ¿Por qué son importantes los tiempos? Porque los cuadros clínicos de las enfermedades infecciosas se pueden parecer mucho. Te pongo, a ver, paciente procedente de Piura con fiebre, cefalea y dolor abdominal con artromialgias. ¿Qué es? Es un dengue, ¿no es cierto? Pero ese paciente tiene tiempo de enfermedad, pues de menos de 5 días quizá, ¿no? Pero no hay pues un dengue de 3 semanas de evolución, ¿no? Todo suele ser de menos de 1 semana. O sea, interesa mucho los tiempos de enfermedad. Y en ese caso la tifoidea, su complicación es a la tercera semana. Lo usual es hemorragia. Pero eso no siempre se presenta, solamente ese 20%. O sea, la gran mayoría no se complica.
Pasa la cuarta, quinta semana y la fiebre comienza a caer. Y te puedes curar solito. Te puedes curar solo, pero en un 5% de los casos, las salmonelas se quedan viviendo contigo. Viven contigo en la vesícula, en la vía biliar y en la vía urinaria. En la vía biliar y en la vía urinaria. Y se llama ese estado de un portador crónico. Un portador crónico de salmonela es aquel que sigue eliminando salmonelas por heces y orina después de un año de enfermedad. O sea, después de un año de tifoidea, te sale coprocultivo, urocultivo positivo para salmonela, eres un portador crónico. ¿La importancia cuál es de eso? No es que tú te estés enfermo, sino que contagias al resto. O sea, sigues teniendo salmonelas y al resto lo paras contagiando. ¿Quiénes son portadores crónicos? Sobre todo los que tienen patología de la vía biliar o vía urinaria. Un cálculo, por ejemplo, cálculos biliares, cálculos urinarios, tiene más tendencia a ser portadores crónicos. Mira, perforación tífica, hilo terminal. Obviamente si te perforas ya es algo quirúrgico, ¿no? Rosuela tífica, exantema salmonado, tórax y abdomen, segunda semana. Portador crónico, su importancia. ¿Cómo se define portador crónico? Aquel que elimina salmonelas por orina y heces después de un año de enfermedad. ¿Cuál es su importancia? Que contagias al resto. Contigo no pasa nada, pero el resto contagias. También, ¿cuál es su importancia? Esas salmonelas suelen irse a la vía biliar y la vía urinaria, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen alguna anomalía de la vía biliar urinaria. Un cálculo, por ejemplo, biliar. Y se ha visto que pacientes con cálculos biliares, en vesícula biliar, en vesícula y portadores crónicos, tienen cierto riesgo de hacer cáncer de vesícula biliar. O sea, portador crónico más cálculos de vesícula biliar, riesgo de cáncer de vesícula biliar. Por lo que se sugiere la colecistectomía profiláctica. No estoy diciendo que a toda tifoidea se le saca la vesícula, no, sino al portador crónico con cálculos. Se sugiere, se evalúa, ¿no? Para hacer ese procedimiento, ¿no? Por el riesgo que pueda tener. ¿Quién fue esta señora? Mari Tifoidea. ¿Quién fue? Mari Tifoidea fue la primera portadora crónica reconocida de fiebre tifoidea. Esta señora vivió en New York, Estados Unidos. ¿Qué cosa era? Ocupación cocinera. Mira qué cocinaba la señora, calaveritas. Porque sus comensales se morían, pues. Se morían todos sus comensales, ¿no? Era la tía veneno de esa época, ¿no? Entonces se dieron cuenta que se morían, ¿no? ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que era portadora crónica, se eliminaba salmonelas. Con ella no pasaba nada, pero obviamente que sus comensales se morían. ¿Qué hicieron con la señora? Le cerraron el negocio. ¿Qué hizo la señora? Se cambió de nombre y abrió otro negocio. Y la gente seguía muriendo. Entonces, ¿qué hicieron con la señora? Finalmente lo tuvieron como en el hospital en cuarentena, como prisionera, hasta que falleció. Entonces, ella fue la primera portadora crónica de tifoidea que se conoce. La importancia ya saben, ¿eh? Tú no tienes el cuadro, pero el resto sigues contagiando. Y lo otro, que los que tienen cálculos de vesícula pueden tener alguna neoplasia ahí, a ese nivel. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? El gol estándar es el hemocultivo. Hemocultivo sobre todo en la primera semana de enfermedad. Sin embargo, la prueba que es más sensible en el diagnóstico es el mielocultivo. El mielocultivo tiene una sensibilidad muy alta, 95%, pero ¿por qué no es el gol estándar? Pues no a toda tifoidea va a estarlo punzando, pues, ¿no? Por eso que tiene que ser menos invasivo. Hemocultivo tiene alta sensibilidad, pero primera semana de enfermedad. En la tercera semana, mientras más pasa el tiempo, el hemo pierde sensibilidad. ¿Y quién la gana? El coprocultivo. Cultivo de heces, tercera semana. Que ya no se recomienda aglutinaciones de Widal, ¿no? O sea, antígeno O, antígeno H, no tienen valor. Si quieres usarlo, pues antígeno O, pues 1/160 a partir del quinto día, pero lo que tú vas a buscar no es si está elevado, es que vaya elevándose con el tiempo. Al quinto día 1/160, luego 1/tantos, o sea, que siga subiendo a la larga. El problema de las aglutinaciones es que te dan muchos falsos positivos, reacciones cruzadas. Tienes una diarrea por E. coli, ponte, y se hace positiva la prueba, ¿no? Y no es tifoidea, así que en sí, en la bibliografía, si ustedes buscan, ya no los van a encontrar como pruebas, ya ni siquiera cómo interpretarlas porque ya no deberían usarse.
Algo interesante, no ponen la sensibilidad, solamente ponen que es alta, pero cultivo de biopsia cutánea. ¿De qué? Del exantema que sale en la segunda semana. Dice que en la biopsia de piel hay gran concentración de salmonelas. Y casi seguro que vas a aislar salmonela de la biopsia cutánea del exantema que aparece. O sea, ese exantema es directamente ocasionado por el germen. No ponen la sensibilidad, pero ponen que es muy alta solamente. ¿Cómo se maneja? De elección Cipro, 14 días. Antiguamente, ¿cuál era? CAF, ¿no? Clorfenicol. Actualmente Cipro. Alternativa, ceftriaxona, ¿no? Sobre todo en gestantes, 14 días. Brucelosis. Brucella SP, son gram negativos intracelulares. Es una zoonosis, ¿no? Una enfermedad de los animales que se puede contagiar al hombre. Hay 4 especies que producen en el humano brucelosis. ¿Cuáles son? Brucella melitensis, que con más frecuencia da enfermedad a las cabras. Brucella suis a los cerdos, abortus a las vacas y canis a los perros de forma ocasional. La más frecuente, ¿cuál es? Brucella melitensis, ¿no? ¿Cómo se contagia? Usualmente, ¿cómo se contagia? ¿Qué es lo clásico, ya? Ingesta de lácteos no pasteurizados. Queso, leche, yogur, no sé, ¿ya? Pero a veces no te van a poner en tu pregunta de examen, ¿no? Come queso de cabra, ¿no? O sea, pero también se puede contagiar por contacto con animales. En sí se contagia por contacto con secreciones de animales. No te van a poner de frente, no come queso de cabra, ¿no? O sea, ¿qué te pueden poner? Que trabajas en un camal, eres agricultor, eres ganadero, algo por el estilo, que te sugiera contacto con animales, secreciones de animales, con las mucosas, hasta la conjuntiva incluso. ¿Ok? Contagio entre personas, también se ha visto contagio entre personas, ¿sí? Se puede contagiar. La clásica fiebre malta es de la Brucella melitensis. Las otras brucelas me dan otro tipo de cuadros. La clásica malta es de la melitensis. Hay cuadros agudos, subagudos y crónicos. ¿Cuál es el cuadro clásico? De la brucelosis subaguda. Subaguda o fiebre malta, que es la forma clínica más frecuente en áreas endémicas como esta. Es un cuadro de semanas de evolución, meses de evolución a veces, con fiebre ondulante. ¿Cuál es la fiebre ondulante? La temperatura que sube grado a grado, día a día, baja también, pero al bajar nunca llega a la apirexia, o sea, siempre febril. Temperatura que sube y baja con los días, pero siempre febril. Febril. Fiebre ondulante. Fiebre ondulante, artromialgias, lumbalgia, ganglios, hígado, vaso grande. Curso subagudo, semanas de evolución. Y un contacto de riesgo. La complicación más frecuente, ¿cuál va a ser? La sacroileitis. Sacroileitis, en la forma clínica más frecuente. Sacroileitis infecciosa. La causa más frecuente de sacroileitis infecciosa es brucela. Dolor glúteo, ¿no? Al caminar. Hay formas crónicas también. Y las formas crónicas suelen ser subfebriles o afebriles. ¿Por qué viene tu paciente con una forma crónica de brucelosis? A veces viene porque le duele todo. Le duele todo y con depresión. Entonces viene a tu consulta, me duele todo, doctor, se pone a llorar la paciente, vaya por psiquiatría, señora, por acá no corresponde por acá ya. Le voy a la consulta, ¿no? O sea, pero esa señora pues consume lácteos, no sé, no tiene un factor de riesgo por ahí. Vienen así. En la forma crónica, ¿cómo suele complicarse? Espondilitis brucelósica, diferencial con mal de Pot, pero Brucella suele ser más a nivel lumbar. Mira acá. Acá vas a encontrar la lisis del ángulo anterosuperior de la vértebra, conocido como signo de Pons, de Pedro Pons. Pedro Pons, P-O-N-S, Pedro Pons, que es un argentino. ¿Ya? Eso es lo que se suele ver. Otra complicación, ¿cuál es? Uveitis granulomatosa. Uveitis granulomatosa. Entonces, paciente, ponte que en su fondo de ojo le encuentres uveitis granulomatosa, descártale Brucella. Descártale Brucella. Cuando tenga sospecha de una espondilitis infecciosa, el estudio a pedir va a ser resonancia magnética. Resonancia. ¿Qué me interesa ver? El disco intervertebral.
La placa simple no ve disco, tomografía tampoco ve disco. Aparte, en la placa simple, la osteolisis en la vértebra aparece a la 6ª semana, o sea, tu paciente viene por fiebre lumbalgia y su placa normal y la vértebra ya está pues toda aplastada seguro. ¿Qué veo yo en la resonancia? Mira, disco normal, disco normal, disco normal, disco destruido, cuerpo y discos destruidos. Espondilodiscitis, ¿no? Esto es infección. Con el compromiso del cuerpo y del disco intervertebral. Mira la otra resonancia, ¿eh? La otra, mira. Todos los discos están conservados, ¿eh? Solamente destruido el cuerpo vertebral. Esto es una metástasis, cáncer. O sea, la infección me destruye el disco. El cáncer no me destruye el disco. Esto solamente lo veo por resonancia. Ni tomo, ni menos placa simple. ¿Qué otras causas me pueden producir una espondilitis infecciosa? Estafilococo, la piógena, tuberculosis y, por supuesto, brucelosis. Idealmente, el diagnóstico es con biopsia de vértebra, ¿ya? Pero es complicado de hacer, pues. Entonces, tienes que echarte de la mano de otras herramientas. Acá es muy común la tuberculosis. En el mundo te van a poner que lo más común es la piógena. Una vez nomás vi una espondilitis piógena, un paciente con una epidural, una anestesia epidural que se le infectó ahí la vértebra. Una vez nomás. De ahí todas tuberculosas acá en Perú. Tuberculosas. Pero idealmente sería con biopsia de vértebra para ver tuberculosis. Se hace eso, es complicado, ¿no? Ya, ¿qué hacemos entonces? Usamos otras herramientas, pues. Por ejemplo, ¿dónde se ubica la tuberculosis? Unión dorso-lumbar. O dorsal baja, ¿no? Brucela, ¿dónde va? A nivel lumbar sobre todo, ¿no? ¿Qué más? TBC, ¿qué me da? TBC me da lo que es absceso de psoas. La causa más común de absceso de psoas es tuberculosis. O sea, tienes una espondilitis con absceso de psoas, eso es tuberculosis. Tuberculosis. Cambio Brucela, ¿qué es lo que más me da? Me da una sacroileitis, ¿no? Sacroileitis, su causa más común es brucelosis. O sea, TBC a nivel dorsal bajo, torácico abajo o dorso lumbar. Brucel es más común a nivel lumbar. TBC me da con más frecuencia absceso de psoas y Brucela con más frecuencia me da sacroileitis. Es para poder diferenciarlos clínicamente. Entonces, biopsia de vértebra no se puede hacer, tiene absceso de psoas, esquema empírico para tuberculosis. Empíricamente, ¿no? ISO, Rifan, Tambutol. Si mejoras, pues, ¿no es cierto? Si no mejoras, puede que no sea. Ahí sí ya tienes que hacer biopsia, ¿no? Ya más complicado. Complicaciones más frecuentes de la brucela son las osteoarticulares. A la cabeza la sacroileitis unilateral, en la forma clínica más frecuente. También me dan otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, me da lo que es una pancitopenia. Pancitopenia. ¿Por qué? Porque me da mieloptisis. Se mete a la médula la brucela. Mieloptisis. Agentes infecciosos que me dan mieloptisis, brucela, TB, histoplasma también, ¿no? Mieloptisis. También que me da una endocarditis. Es algo raro ya, pero es indicación netamente quirúrgica. Eso está en una pregunta por ahí de un banquito. Endocarditis por brucela es quirúrgico, ¿no? La prueba más sensible, ¿cuál es? El mielocultivo. ¿Mielocultivo en qué medio de cultivo? Medio de Ruiz Castañeda. Medio bifásico de Ruiz Castañeda. Mielocultivo en medio bifásico de Ruiz Castañeda. También se puede hacer el diagnóstico mediante la búsqueda de anticuerpos. Por ejemplo, tenemos rosa de Bengala y aglutinación en placa, que son pruebas de screening. Y tenemos aglutinación en tubo y 2-mercaptoetanol, que son pruebas confirmatorias. Ese 2-mercaptoetanol es muy útil, sobre todo en formas crónicas, porque me busca bien lo que es IgG. Y el mielocultivo, a veces en esta forma crónica que viene sin fiebre, con depresión, el mielo, la sensibilidad es más o menos 50%, no es mucha. Entonces ahí me puede ser útil esta prueba de acá, 2-mercaptoetanol. Vean lo de acá, este cuadro de acá. Sospecha de brucelosis crónica, ¿cuándo? Al menos con una, dice. Síndrome de fatiga crónica y background epidemiológico, o sea, escenario epidemiológico. Un paciente ganadero, consume lácteos y con un síndrome de fatiga crónica, sin fiebre incluso,
puedes pensar en brucelosis crónica, ¿no? Ya sabes cómo viene. Espondilitis, ya sabes, brucela crónica o TB, ¿no? Uveitis granulomatosa, panuveitis. Fondo y ojo con uveitis granulomatosa, descártale brucela. Depresión con fiebre de bajo grado y artralgias. Me duele todo, ¿no? Fiebre de bajo grado, ¿no? Esa fiebre que dicen interna, ¿no? O sea, sí, así dice, ¿no? Tengo fiebre interna, ¿no? Fiebre interna y todo me duele, doctor, ¿qué tengo? Y por ahí, pues, un factor de riesgo, sospecha de brucela crónica, ¿no? Pedirle mielocultivo, tosmencaptoetanol, etcétera. ¿Cómo se maneja? Depende. Tenemos el consenso de Grecia del 2008. Me dice con eso de Grecia que se deja doxiciclina con aminoglucósidos y este esquema es el que me induce menos porcentaje de falla terapéutica. ¿Ya? Sin embargo, la OMS y el MINSA recomiendan un esquema de doxi más rifan por 6 semanas, 42 días. Tiene mayor porcentaje de falla terapéutica, pero la ventaja es que este esquema es por vía oral. Vía oral. ¿Ya? Y aparte, aminoglucósidos, darle en algunos casos por 21 días estrepto, 10 días genta, muchos RAMs. Y lo bueno que la brucela no genera resistencia. O sea, el esquema no funciona, lo repito otra vez, no me da problema. Depende de qué te pregunten, ¿no? Esquema de menos resistencia, menos recaídas, o el esquema simplemente, ¿no? Habría que ver la pregunta, porque en la norma del MINSA que dice, ¿no? Doxy rifan, 6 semanas se pone, 40 y tantos días, ¿no? Listeria, ya acabando. Listeria nunca es un germen frecuente. Ese germen se transmite por ingesta de alimentos de origen animal, carne y lácteos. Y es capaz de sobrevivir a temperaturas muy bajas. O sea, sin Campylobacter vive a temperaturas muy altas, ese a temperaturas muy bajas. Vive en alimentos congelados, en tu frigider, ponte. De cuando en cuando nos salen a veces reportes de Digemit o del MINSA, de helados contaminados, a veces, ¿no? No consumas estos helados importados porque están contaminados ya. ¿Quién lo contaminó? Ese germen de acá, Listeria monocytogenes, porque sobreviven en alimentos congelados, ¿no? Temperaturas bajas. Nunca es frecuente, sin embargo me da ciertos cuadros en ciertos pacientes. Por ejemplo, por mencionar infecciones en gestantes en tercer trimestre y en neonatos. Sus cuadros van desde septicemias hasta una meningitis, que es lo más grave. O sea, nunca es el más frecuente, pero afecta a cierta población. Los cuadros quizá más llamativos son a nivel central, ¿no? Hacen meningitis, sobre todo en inmunosuprimidos, siendo la causa, por ejemplo, más común de meningitis en pacientes con linfoma, frente a inmunosuprimidos. También me puede dar aparte lo que es encefalitis, romencefalitis, mielitis, etc. Características de la meningitis por listeria. En una meningitis bacteriana aumentan los polimorfos nucleares, aumentan las proteínas y la glucosa disminuye, básico, ¿no? Ya. Pero mira, la meningitis por listeria, está glucosa normal en más del 60% de pacientes. O sea, es la meningitis bacteriana que puede darme glucosa normal en LCR. Pero no te lo ponen en cualquier paciente, pues no te lo ponen en uno de 50 años. O sea, te lo ponen en un paciente de más edad quizás, o un neonato, o un paciente inmunosuprimido. No te lo van a preguntar en cualquier paciente. Ojo. Y mira acá, siempre dice, ¿no? Lee siempre la letra chiquita, ¿no? Dice, puede imitar a una meningitis tuberculosa. O sea, es una meningitis de un comportamiento, por decirlo así, extraño. Me puede dar cuadros subagudos, acrónicos, con aumento de mononucleares incluso. Y también me da abscesos cerebrales, focalización. Absceso cerebral me da. Los gérmenes que les he comentado al inicio, el neumococo, meningococo, usualmente no me dan abscesos cerebrales, usualmente no. Si encuentras una meningitis con absceso cerebral, tienes que pensar en Listeria monocytogenes. ¿Ya? Acá te lo pone. ¿Cuándo considerar listeriosis? Se dice neonatos, que les mencioné. Infecciones a nivel central. Ya saben, meningitis en inmunosuprimidos. No necesariamente con VIH, ¿eh? Corticoterapia, linfomas, cáncer, quimio, ¿no? Meningitis en adultos, meningitis con absceso cerebral,
pensar listeria. Meningitis con mielitis, listeria. ¿Ah? Fiebre en gestantes, en tercer trimestre. Gestante en tercer trimestre con fiebre, que no es neumonía, no es situ, ¿qué puede ser? Listeria. Y cualquier secreción o cultivo, biopsia tejido, LCR, donde se aíslen cocobacilos gram positivos, listeria. Cualquier secreción que se mande para gram, que encuentres esto, pensar en listeria. Nunca es el más frecuente, pero tiene que estar atento bajo ciertas circunstancias para plantearlo. ¿Por qué? Porque el antibiótico es distinto, ¿no es cierto? ¿Qué se deja acá? Ampicilina. Y para acabar, lo que son bartonelosis, tenemos lo que es Bartonella bacilliformis, transmitida por un mosquito, la Lawsonia verrucarum, la titira o manta blanca, un mosquito que vive más allá de los 500 metros. Te pica el mosquito, te transmite la bacteria, la cual se mete a dos células, acuérdense, ¿eh? Se mete a los glóbulos rojos y se mete al endotelio. Se mete a glóbulos rojos y se mete al endotelio. Y ha sido un periodo de incubación. Es frecuente en el Perú, sí, sobre todo en gente de altura, porque es el hábitat del mosquito, ¿no? Sobre todo en Ancash, mira, Ancash, Cusco, Amazonas, Cajamarca, pero gente de altura siempre. También es frecuente en la Sierra de Colombia y Sierra de Ecuador, sobre todo en Perú. Luego de la incubación, que es variable, viene la fase aguda de la enfermedad, conocida como fiebre de la oroya, ¿ya? O fase aguda anemizante, caracterizada sobre todo por fiebre y anemia o palidez. Dicen que esta es la enfermedad infecciosa más anemizante del mundo, más rápidamente anemizante del mundo, más que la malaria. O sea, fiebre y anemia, fiebre y palidez. Fiebre y palidez, vienes de Loreto, pensarás en malaria, ¿no es cierto? Fiebre y palidez, pero vienes de Ancash, Caraz, piensas en Bartonella. Conjuntamente con fiebre, palidez, anemia, hay todo lo que hay pues, es una infección, ¿no? Artromialgia, hepatomegalia, ganglios, un cuadro sistémico, muy parecido en todas. ¿Eh? Te basas en la procedencia, en que hay fiebre y hay anemia, palidez. Hacia la segunda semana más o menos vienen lo que son las complicaciones. Te puedes complicar con cualquier cosa. Haces pericarditis, haces ascitis, haces falla hepática, haces falla renal, haces meningitis, cualquier cosa. Pero la base es fiebre y anemia y la procedencia del paciente. También a la segunda semana hay complicaciones infecciosas, porque se ha visto que la Bartonella te disminuye el número y función de los linfocitos CD4. Disminuye el número y función de los CD4. Por eso que le llaman el SIDA cholo. Así le dicen algunos, el SIDA cholo. Mira todo lo que te puede producir. Toxoplasmosis, histoplasmosis, neumocistosis, parece VIH, ¿no? Ya, el SIDA cholo, pues. Esto ocurre a partir más o menos de la segunda semana. Y la infección oportunista es la principal causa de mortalidad. ¿Y cuál es la infección más frecuente? Salmonella. ¿Ya? O sea, tu paciente se muere a veces no por la Bartonella, se muere por fiebre tifoidea, finalmente. Es la causa más frecuente de mortalidad, la infección oportunista que ocurre. No toda infección mata, ya les he dicho. Hay a veces los pacientes asintomáticos, oligosintomáticos y muy sintomáticos, ¿no? Son los que se mueren. Pero si eres, digamos, oligosintomático, no haces complicaciones, el cuadro se autolimita en más o menos 4 semanas, ¿no? Y permanece latente. Tienen que saber también reconocer cuándo están frente a un cuadro grave de bartonelosis. Obviamente, pues, sin saber mucho, compromiso orgánico, ¿no? Compromiso renal, compromiso hepático, anemia severa, hipotensión, es un cuadro grave. ¿Por qué es importante saber que es grave? Porque el antibiótico acá cambia. Vamos a ver. Le dije de que el cuadro agudo puede autolimitarse quizás si el paciente está en fase latente de la enfermedad. Y luego el cuadro reaparece como una fase crónica de la enfermedad. ¿A dónde se metían las bartonelas? Glóbulo rojo, sí. Endotelio. El glóbulo rojo me produce hemólisis. ¿Y qué me produce en el endotelio? A nivel de endotelio va a producir un factor angiogénico derivado de bartonelas, angiogénico. Como es angiogénico, ¿qué me da? Proliferación de vasos sanguíneos, angiogénesis. Y producto de la angiogénesis, ¿qué produce? Verrugas.
lesiones angiomatosas llamadas verrugas, verruga peruana, fase crónica verrucosa, que pueden ser mulares, miliares, nodulares, ¿no? Por el tamaño, aparecen en zonas expuestas, miembros y cara, y más común en niños. La lesión se cae solita y no deja cicatriz, pero igual se maneja con antibióticos porque el paciente sigue siendo un reservorio de la enfermedad. O sea, así es con la bacteria ahí. De tal manera que viene un mosquito, pica a ese paciente enfermo y lleva la bacteria a un paciente sano. Igual se maneja, así se cubre sola la lesión. No todo paciente con fase crónica verrucosa tiene antecedente clínico de fase aguda. Hay pacientes en ANCASH con verrugas que no tienen antecedente de un cuadro agudo, no lo han hecho. Recuerda que no todos los pacientes se complican igual, ¿no? Hay unos que son asintomáticos, bueno, oligosintomáticos. Por eso que hace mucho tiempo no se sabía si la crónica y la aguda eran una sola enfermedad, ¿no? Porque no toda fase crónica tiene un antecedente clínico de fase aguda. Ojo. ¿Cuál sería tu diagnóstico diferencial? Lesiones angiomatosas en miembros inferiores, sarcoma de Kaposi. Vamos a verlo el día de mañana en la parte de VIH. Diagnóstico en fase aguda, frotis sanguíneo. Obviamente el gol estándar va a ser lo que es el hemocultivo, ¿no? Que se demora mucho, se demora varios días. Pero el frotis es una prueba que siempre se pide pues, para ver las formas intracelulares de la Bartonella, miren, dentro de los glóbulos rojos. Fase crónica, verrugas, biopsia de lesión. La pregunta de acá, ¿un frotis negativo en un cuadro clínico compatible descarta la enfermedad? O sea, yo le pido frotis para el diagnóstico, para buscar los vacíos intracelulares o extracelulares y no están. O sea, no es la enfermedad. O sea, tú estás ahí de residente de infecto en el hospital R1, emocionado por hacer tu especialidad que siempre quisiste, y te ponen pues en la emergencia a ver pacientes cirróticos con falla cardíaca, ¿no? ¿Qué tengo que hacer acá, no? Y un día te viene un paciente así de caraz, con anemia y fiebre, ¿no? O sea, como para ti, ¿no? Al fin, ¿no? Después de tanto tiempo de ver pura cirrosis, ¿no? Le pides un frotis y sale negativo, o sea, no es. Sigue siendo, ya la sensibilidad del frotis es 35%, no pasa nada. Entonces, cuadro clínico, epidemiológico compatible es Bartonella hasta que no se demuestre lo contrario. Tienes que meterle el antibiótico porque si no, el paciente se muere. ¿Qué le das al paciente? Cipro. Si es fase aguda grave, ya saben que es grave, cipro, ceftriax. Crónica, acitro. ¿Y cuál es la ventaja de darle cipro? Que también cipro te cubre salmonela, ¿no? ¿Y con qué se complica el paciente? Con salmonela, pues, ¿no? Otras bartonelas. Son 3 bartonelas que producen patología en humano. Bacilliformis, Hensela y Quintana. Hensela o Henselae, ¿no? Como le llaman. Bartonella Hensela me produce enfermedad por arañazo de gato o linforeticulocitosis benigna. ¿Cómo se contagia la enfermedad, ¿no? Por arañazo del gato. O sea, la bacteria crece en las garras del gato. ¿Cómo es? La que transmite la bacteria entre los gatos es la pulga del gato. La pulga del gato pica entre los gatos, la pulga del gato tiene la bacteria, hace deposiciones en el gato se arrasca y en las garras tiene ahí la bacteria. No es que la bacteria crece en la garra del gato, no pasa eso. Ahora, no tiene que arañarte necesariamente el gato te puede morder o te lame una solución de continuidad. O sea, no hay el antecedente directo que te arañe el gato, no, o sea, tienes una herida ahí en la mano, en el pie viene tu gato, ahí está contigo, bueno, ahí se puede transmitir. ¿Cómo empieza la enfermedad usualmente? Una pápula a nivel distal, pápula pruriginosa, donde es la puerta de entrada de la bacteria. Distalmente. Y proximalmente una adenopatía, una o dos, una por lo general. Grande, flogótica, que suele fistulizar. Todo eso acompañado de síntomas sistémicos, fiebre, cefalea, ¿no? Hepatosplenomegalia puede haber, pero ganglio y una puerta de entrada. El ganglio la mayoría de veces suele ser axilar, también puede ser inguinal. O sea, adenopatía única regional, el centro diferencial. O sea, tienes un ganglio inguinal, linfonodo venéreo, ya, no es clamidia, digamos, todo negativo para clamidia. Pucha, ¿qué es entonces?
esta es una buena posibilidad. Este cuadro suele ser subdiagnosticado, es frecuente, solamente que nadie lo piensa, nadie lo diagnostica porque se cura solito. O sea, no le das antibióticos, se cura solo en un mes. Se cura solo. ¿Que se complica? Sí se puede complicar. La complicación más frecuente es una encefalitis, que también es autolimitada. El año pasado, el hermano de una interna, lo hospitalizaron en mi hospital por un cuadro de encefalitis viral, ¿ya? Lo hospitalizaron en infecto, ¿no? Infecto viral, por herpes, decían, aciclovir, iniciaron, no era herpes, y la encefalitis comenzó a mejorar en infecto. Bueno, suspendieron lo que es el aciclovir, y en forma paralela le había salido un bulto a nivel de la ingle, que no le hicieron caso al inicio. Entonces pensaron que era encefalitis viral, y el ganglio, un ganglio único, bueno, será TB, histoplasma, linfoma, no sé qué plantearon. La cosa que como no hacía mucho ahí, pidieron que lo pasaran a mi sala. Bueno, vino para mi sala y lo enfocamos de una manera distinta, ¿no? Tenía un ganglio inguinal, adenopatía regional. Entonces el enfoque fue, ¿qué causas de adenopatía regional también me pueden dar encefalitis? En vez de pensar que son dos cosas distintas, que serían paciente piña, ¿por qué no pensar que qué causas de adenopatía regional me pueden dar encefalitis, ¿no? Y a la cabeza en mi lista estaba esta, pues, ¿no? Y fue finalmente eso, ¿no? Pero ya, pues, igual, el cuadro es autolimitado benigno, ¿no? Incluso antibióticos, algunos dicen que no es nada, otros dicen que es acitro por unos 4 días. Esa fue la historia. Entonces, pensarla siempre en adenopatía única regional como tu diferencial. La mayoría axilar también puede ser inguinal. ¿Qué pasa en VIHs? Me da cuadros más severos. Un cuadro llamado angiomatosis basilar. Lesiones angiomatosas. Diferencial con Kaposi. Esto por supuesto que sí se maneja, pues, ¿no? Y también los angiomas también se pueden presentar en órganos parenquimatosos, como hígado vaso, y se llama una peliosis basilar. Esa peliosis basilar son esas lesiones angiomatosas que se presentan en órganos parenquimatosos, hígado vaso. Eso sí se maneja, ¿no? Al menos por 2 semanas con eritrodoxi. Más en VIH. Otra Bartonella que me da patología en el hombre es la Bartonella quintana, descubierta en la Primera Guerra Mundial, en soldados de las trincheras. Se dieron cuenta que los soldados hacían fiebre cada 4 días, y así como hay la terciana, cuartana de la malaria, también hay la quintana, pues, ¿no? Pero se producía por Bartonella quintana. Es un cuadro que no se complica, ¿no? Un cuadro febril cada 4 días, producido por esta Bartonella y se transmite por picadura de piojos, piojo del cuerpo, el Pediculus humanus corporis, ¿no? Obviamente los soldados ahí paraban, dicen, meses, años algunos, ¿no? Y se cambiaban ropa y todo, entonces ahí pues se producía la enfermedad. También me puede dar lo que es angiomatosis basilar, al igual que Hensela. Ahora, entre Hensela y Quintana, ¿quién me da más angiomatosis? Dicen que Quintana, ya dicen algunos eso. Quintana me da más angiomatosis en VIHs. ¿En qué pacientes? En indigentes, en épocas de invierno. Indigentes con VIH en épocas de invierno. Época de invierno te abrigas más, estás todo el día con tu casaca, seguramente ahí con los piojos todo el día pegados al cuerpo, entonces más posibilidades se le cuadra. Teóricamente es lo que dicen, ¿no? Teóricamente. Hensela, perdón, Bartonella. Acá Hensela, esta se produce por el arañazo del gato. Ya saben que el ciclo es por la pulga del gato, la transmite entre ellos. El gato al rascarse acumula el germen en las garras, se la transmite, ganglio regional, se complica a veces con una meningoencefalitis que también es autolimitada, y acá la fiebre de las trincheras, ¿no? Transmitida por la picadura de los piojos del cuerpo. Listo, a ver si han entendido lo que les he explicado, ¿no? Vamos a ver las preguntas. A ver, en relación a la rabia, marque lo correcto. Pregunta del 90, mira. No se erradicaba en ningún país. Ya saben que hay zonas libres de rabia, ¿no es cierto? Les mencioné, las grandes islas. Diseminación linfática axonal, ¿no? Axonales. Se ha demostrado rabia por mordedura humana, sería recontra frecuente, imagínense, ¿no? Una epidemia sería eso. El LCR siempre es diagnóstico, la palabra siempre en medicina no existe, ¿no?
Aparte de diagnóstico, ¿cómo se hace? Inmunofluorescencia directa, ¿no? En biopsia de piel o en cerebro. ¿El virus va por sistema nervioso vía centrífuga? Sí, ¿no? Axonal sube y después baja, ¿no? Ya. ¿Cuál es la infección más frecuente en bartonelosis? Salmonella, ¿no? Les mencioné. Medicamento de lesión para tifoidea, año 92. Para aquellos que siempre buscan una respuesta en los bancos, doctor, acá tiene que haber una respuesta. ¿Cómo no, no hay respuesta acá? Pues porque es una pregunta muy antigua, ¿no? Ahí era CAF la respuesta. Bueno, en ese tiempo era CAF, ahora es Cipro. Pues no hay Cipro, márcase esta quizá, ¿no? Pero no hay respuesta en esta pregunta, pues es muy antiguo, muy antiguo. En ese tiempo era CAF con anfenicol. Germen etiológico usual de meningitis en adulto, facilita, no es la que no pueden fallar, ¿no? Neumococo. Ahí está, diplococos gram positivos encapsulados, ¿qué es? Es un neumococo, ¿no es cierto? Diplococo gram positivo encapsulado, neumococo, lo mencionamos. 96, 28 años, tiene una meningitis, se le da penicilina, no hay mejoría, cultivo, neumococo resistente a penicilina. Justamente por esta revista, ¿qué es lo que se deja actualmente? Cestria zona, ¿no es cierto? Incluso se da Cestria banco, ¿no? Porque hay también resistencia a Cestria zona, incluso, ¿no? Citicercosis, ¿qué es lo que me da con más frecuencia? Convulsiones, ¿no? Pregunta el 88. ¿Cuál no causa úlcera genital? ¿Qué me da gonococo? Secreción uretral, descarga. Recuerda que la clamidia me da todo. Úlcera, bubón y secreción. Causa más frecuente de úlcera, herpes, ¿no? Corticoides, ¿cuándo le dejas? Año 2000. Posinfecciosa, meningitis crónica, tuberculoma, viral, meningitis por hemófilus influenza. ¿Cuál marcas? Hemófilus, ¿pero en qué pacientes? ¿Más en adultos? En niños, ¿no? Dije corticoides, meningitis por neumococo en adultos y por hemófilus en niños. ¿Qué me dice de la tuberculosis? ¿Se deja corticoides? Sí, pero en la meningoencefalitis. En el tuberculoma también, pero no es tan estandarizado, digamos. O sea, en tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en la meningoencefalitis, ¿no? Acá podría decir, pero también hay tuberculoma. Sí, pero quizás más peso tenga la última, ¿no? Sobre todo en niños. Puedes reclamar finalmente, pero no te hacen caso, ¿no? Ya sabes eso, ¿no? De 16 años, meningitis inicio brusco, LCR muy turbio, penicilina. La misma pregunta pusieron, ¿no? Un planchazo el anterior, el año 2001, ceftriaxona. Especie microbiana predominante de la flora colónica. ¿Ya saben qué cosa es? ¿Cuál es? Bacteroides fragilis, no es E. coli, ¿no? Bacteroides fragilis. El germen a cubrir cuando hay perforación de vísceras, ¿no? Relaciones. Neumonía típica, micoplasma. Meningitis bacteriana, neumococo. Osteomielitis hematógena, todo lo que es hematógeno es estafilo. Fascitis necrotizante, es polimicrobiana, pero te dicen un solo germen. Es Streptococcus pyogenes, vete múltiple grupo A. Colitis membranosa, Clostridium difficile. Estas preguntas para relacionar ya no existen, ¿no? Todas son ahora la alternativa única. Urémico hemolítico. O 157 H7, ¿no es cierto? Esquema terapéutico indicado en brucelosis, indicado, no te dicen de menor resistencia, doxirifan por 42 días sería en realidad, ¿no? El de menor resistencia, ¿cuál es? Doxi más aminoglucosio, ¿no? Ya. Te dicen, bueno, cuando te reúnen en la Condaremia para hacer las preguntas en las PEFAN, te dicen, la regla es, hagan casos clínicos. Entonces te piden hacer pues algo de 25 preguntas. Y ya como estás cansado, pues haces esto, ¿no? Ingresó a la selva, hace diarrea, malestar general, hipotensión, para que al final solamente valga qué tipo de receptor de membrana está comprometido en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Eso pasa cuando ya estás cansado, estás por la pregunta 20, ya no sabes qué cosa poner, pones esto, pues, ¿no? Entonces,
Te ponen caso clínico, sí, pero no tiene que ver el caso clínico con esa respuesta, pues, ¿no? Pasa eso, siempre pasa. 60 años operado de cáncer pulmonar, mira, en el postoperatorio hace neumonía, por lo que le dan betalactámicos, más levo, ¿no? 2 semanas después, dolor abdominal, deposiciones líquidas y fiebre. Al examen, no peritonitis, deposiciones líquidas simplemente. ¿Cuál es tu sospecha clínica acá? Clostridium. En ningún momento dice disentería, ni membranas. O sea, la colitis membranosa es rara. Es un cuadro severo, ese paciente se muere. O sea, simplemente un cuadro de deposiciones líquidas con antecedente de haber recibido antibióticos. Y no clinda, te ponen cefalosporina seguro, ¿no? ¿Qué tienes que pedirle acá? Toxina en ese, ¿no? ¿Mm? Neonato, mira la población, siempre las meningitis, ¿ah? Neonato, meningitis, cocobacilos gram positivos, cualquier secreción que te pongan, LCR, saliva, esputo, S, lo que sea, que te pongan cocobacilos gram positivos, ¿qué tienes que pensar? Listeria monocitógenes, ¿no? Cualquier secreción gran, de cualquier muestra que te pongan, tienes que pensar en listeria. Más aún en neonatos, ¿no? Ampicilina se deja. Esa en lo que les mencioné. Campylobacter, ¿con cuál va con Guillain-Barré? Yeyuni, ¿no? Que le dije que estaba en los libros, pero probablemente nunca veas, ¿no? Niño, meningitis, cocobacilos gram negativos. Cocobacilos gram negativos. ¿Corresponde a? ¿Mm? Meningo. Hemófilus, ¿no? Entonces, nunca se olviden del gran, de la meningitis. Neurolúes, ¿qué le pido? FTA, BDRL. BDRL, ¿no? FTA sale positivo y no me dice nada, ¿no? De elección encefalitis por herpes. Siempre herpes será aciclovir. En cualquier forma clínica de herpes, 1, 2, 3, aciclovir, ¿no? Sencillas las preguntas, ¿no? Si todas fueran así. A ver, 25 años, herida, dolorosa en pene, 2 semanas de presentación. Antecedente de RS 4 días antes de aparecer la lesión. 3 lesiones dolorosas, irregulares, purulentas, con ganglio, bueno, ¿no? Posibilidad diagnóstica, un chancro duro, o sea, una sífilis sobreinfectada. Muy jalado, ¿no es cierto? Chancroide, donovanosis, herpes, linfonobloma. Lesiones dolorosas, sangrantes, purulentas. ¿Ah? Chancroide. Lesiones dolorosas, purulentas. Chancroide. Donovanosis es sangrante, indolora, ¿no? Exofítica les puse, ¿no? O sea, a veces se confunde con epidermoide, epidermoide, ¿no? Localización más frecuente de Bruselas. ¿Dónde se complica más? ¿Ah? Sacroileitis, ¿no? Espondilitis, eso es osteoarticular, ¿no? Año 2011. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio permite confirmar el diagnóstico de tifoidea? No creo que marquen la C, ¿no? Hematocrito, pues, ¿no? Claro. Hemocultivo, ¿no? Ahí está, a ver, mira, 2011. ¿Cuál de las siguientes variedades de cisticercosis quística posee más efectividad del tratamiento con albendazol? Intraventricular, parenquimal, meningia, medular, racemosa. ¿En cuál le dije? Tiene más alto nivel de evidencia. ¿En la? ABCD. ¿Ah? En las intraparenquimales, ¿no? Las intraparenquimales le dije, ¿no? ¿Cuál? Parenquimatosa, ¿no? Parenquimatosa. Las demás son extraparenquimales, ¿no? Ahí tienes que tener evaluación previa neuroquirúrgica, sobre todo en las ventriculares, ¿no? Neurolúes, peningia acuosa, ¿no? 14 días. ¿Cuáles son las sífilis que sí o sí tienes que usar penicilina? Neurolúes, VIH, gestantes. Así sea alérgica, hace la sensibilización. En el resto podrías usar doxy, pero igual se sugiere peni de primera línea. Y un examen, en el ENAM del año pasado te pusieron un paciente con sífilis con alergia a la amoxicilina y la respuesta fue una penicilina. O sea, como que dicen que de todas maneras tienes que darle penicilina al paciente.
Hemophilus ducreyi, chancroide, prueba diagnóstica, a ver, prueba serológica, para que ITS lado, sífilis. Estoy en fresco, tricomona vaginalis, ¿no? Tricomona. Campo oscuro, sífilis. Tyer, ¿cuál es? Gono, coco, ¿no? Cambio, gran exudado, hemófilus, los hemófilus son cocobacilos gran negativos, ¿no? Cocobacilos gran negativos, como el Hemophilus ducreyi, Hemophilus influenza, ¿no? Cocobacilos gran negativos. Mira, 24 años, fiebre, más intensidad por las tardes, recibe tratamiento sintomático sin mejoría. Hace 3 días, dolor a nivel sacroiliaco, fiebre y dolor sacroiliaco, fiebre, sacroileitis. Es brucela, ¿no? Su complicación más frecuente. Dolor y ardor en genitales, lesiones profundas en sacabocado, dolorosas, lesiones dolorosas en sacabocado. ¿Qué corresponde? Chancroide. Herpes también son múltiples, pero son superficiales. No esperes que te pongan el cuadro completo, ¿no? Duele, purulenta, sangrante, no sé. Te ponen 2, 3 signos y sacas el diagnóstico también, diferenciándolo del resto. Ya, facilita, pues, ¿cuál es treponémica, no? Acá no, esas son las preguntas que no pueden fallar, por ejemplo, ¿no? O sea, acá no puedes ganar puntos acá. Mira, meningitis hospitalizada, se deja penicilina. A las 48 horas no mejora, el cultivo revela Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. Pusimos un cuadro al inicio y había un grupo de antibióticos que me cubren a los gérmenes más frecuentes y que yo lo dejo como empírico en meningitis. ¿Cuáles son? Las cefalosporinas de tercera generación. Ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? Me cubre Hemophilus, me cubre neumococo y también meningococos resistentes. 2014-2, ¿no? Ya, 2014-2, chancroide. Bah, acá no tienes problemas. 2014-2 seguimos, ¿no? Cuenta la leyenda que una vez hubo un examen también en octubre, ¿no? 2014-2. Agente causal de uretritis no gonocócica. Si no es gonocócica, ¿qué será? Clamidia, pues, ¿no? Clamidia. ¿Cómo se maneja clamidia? Doxiciclina. Todas las clamidias, ¿eh? Citasis, neumonía, trachomatis, doxiciclina, ¿no? Siempre. Son las 3 clamidias que hay, ¿eh? No hay otra clamidia aparte. Ya, igualito, ¿no? Otro que te dicen, haz una pregunta con caso clínico, ya estás, te falta una. Ya, varón, 45 años, llega a emergencia, mira, por presentar abruptamente posiciones líquidas, blanquecinas, frecuentes, tenesmo, dolor, ardor, precedido por vómitos, afebril, signos moderados de hidratación. Es cólera. ¿Cómo se maneja? O sea, ya pues. Sí, eso te dice, haz 25 preguntas, las 15 primeras las haces, ¿no? Ya las 5 más, pero de ahí las otras ya pones algo así, ¿no? Bueno, las eligen al final, ¿no? Mejor para ti al final, ¿no? ¿Cuál de los antibióticos es más eficaz para manejo de Clostridium? Banco, bacitracina, fusidídico, litro. Acá hay que tener cuidado, bueno, el que hace la pregunta, ¿no? Porque en estos casos el antibiótico va a depender de la intensidad del cuadro clínico, les he dicho, ¿no? Cuadros leves a moderados, metro, severos, banco, la colitis con ambos, ¿no? Acá tienes suerte que solamente hay banco, ¿no? Pero ¿qué pasa si te ponen banco y banco A, B, metro? ¿Qué marcas? Ahí estás en manos del que ha hecho la pregunta, ¿no? Clásicamente el antibiótico de lesión era vancomicina bioral, pero ahora la mayoría de cuadros leves a moderados es con metronidazol, es lo que se suele dejar, ¿no? Acá obviamente por solamente una alternativa dejas banco, ¿no? 60 mira, esta pregunta que les dije, 65 años, adulto mayor, fiebre, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas con sangre, o sea, tiene disentería. Está hospitalizado, convulsión por primera vez. Convulsión y disentería y fiebre. ¿Qué agente es? Entamebisto histolítica, que se mete al cerebro, salmonella, Escherichia coli, Clostridium, Shigella. ¿Cuál marcarán? Es claro, ¿no? Es una convulsión febril en shigellosis, que es un cuadro raro, ¿ah?
pero sale también por descarte, ¿no? No es un urémico hemolítico esto, es una convulsión febril que se puede presentar. A ver, 7 días, siempre preguntan de ITS, ¿ah? Múltiples, úlceras, variables, irregulares, sangrantes, dolorosas, ¿no? Sangran, múltiples, dolorosas, heridas genitales, que es chancroide, ¿no? Siempre preguntan de ITS, ¿ah? Si se dan cuenta. Ese cuadrito que les he puesto es básico. En el líquido cefalorraquídeo de pacientes con meningitis tuberculosa, hallazgo más considerable. Pleocitosis polimorfonuclear. ¿Qué es pleocitosis? Aumento de celularidad a nivel del LCR, ¿no? Es como leucocitosis, pero digamos en el LCR. ¿Aumentan polimorfos? Aumentan mononucleares. Células normales, no, pues aumentan. Hiperuricurraquia, no, baja la hay mononucleares, ¿no? Eliminas pus por la uretra, diagnóstico de secreción uretral, agente etiológico, ya lo preguntaron antes, ¿no? Gonococo. 4 o 5 años, igualito, ¿no? Abruptamente, diarrea frecuente, tenesmo, dolor abdominal precedido de vómitos, deshidratado, tiene cólera. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? ¿No? Ya. Todo el cuadro que te hace perder el tiempo, ¿no? Incluso lees y acá pones 45 años, ¿no? Lo subrayas seguro, ¿no? Abruptamente, ¿no? Y al final te dicen que es cólera, ¿no? La gente con más frecuencia produce shock séptico. Esta pregunta la he puesto adicional. Shock séptico de punto de partida urinario relacionado con la gestación. ¿Cuál es el agente más común de ITU? E. coli, ¿no? E. coli, ¿sabes qué es E. coli? Pues hacen el examen de residentado y como vienen con trampa, entonces, no, acá aguanta. Es ITU, yo ya sé que es E. coli, pero acá te ponen shock séptico y te ponen gestación. Entonces debe ser un germen distinto, pues, ¿no? Porque te han puesto otras variables acá, ¿no? Los subrayas y todo, ¿no? Gestación, shock séptico. No creo que sea E. coli, ¿no? Marco otro, ¿no? Klebsiella. Siempre es E. coli, ¿eh? En ITU alta, baja, gestante, no gestante, VIH, no VIH, trasplantado, no, o no trasplantado, siempre es E. coli, ¿no? O sea, eso te pone para distraerte, pues, ¿no? Siempre va a ser E. coli. Acá, ¿cuál sería tu antibiótico de elección, no? Pregunta. ¿Qué le das a tu paciente? ¿Es E. coli? ¿Ceftria? En cuadros de shock séptico empiezas con lo mejor. Carbapenens. Le das, digamos, ceftriaxona a ver qué pasa en 3 días a tu gestante con shock séptico. No se muere, pues, ¿no? Claro, pues carbapenens de frente, ¿no? Ya, si el cultivo te viene, que es en sí la ceftriaxona, ya haces la descalación, pues, ¿no? Le cambias a ceftra, pero al 3er día. Pero cuadros sépticos, shock séptico, con lo mejor. ¿Ya? Diagnóstico de shock séptico, primera medida terapéutica a indicar. Siempre en sepsis es fluidoterapia, siempre fluidoterapia. Lo primero que indicas. Fluidos, solución salina isotónica.